infraestructura, Colombia está retrocediendo en los cuatro. Pero para que analicemos un poco qué está pasando con estas variables que pone en consideración este ranking, saludo a esta hora a una de las personas que nos acompaña justamente de Jason Balaguer para que conversemos con este tema. Jason, bienvenido a Negocios Dito, es un gusto saludarlo. Mariana, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Jason, gracias a ustedes por aceptar. Cuéntenos, por favor, cuál es su primera lectura sobre este ranking de competitividad a nivel global. Resulta preocupante que estemos en la casilla número 59 de las 70 economías que están evaluando. Bueno, en el ranking que en estos momentos estamos mencionando, el hecho de que Colombia haya disminuido unos puestos puede representar dos variables. Una, de que definitivamente Colombia ha disminuido en algunas variables que mide este ranking, o que otros países hayan mejorado más que Colombia en el sentido de este ranking. Hace muchos años, hablemos del 2020 de para atrás, el World Economic Forum era quien básicamente lideraba este tipo de ranking donde analizaba variables como infraestructura, economía, gobierno, calidad de vida, innovación y otras variables adicionales que tenía como tal este reporte global donde se medían los rankings de los países. En este caso, por supuesto, Colombia tiene unos retos de mejorar específicamente en la parte de economía y en la parte de política, ya que respecto a otros países ha tenido una mejora algunos países adicionales a las que Colombia ha tenido y es por ello que también hemos disminuido en este ranking. Es importante recordar que en la medida en que este ranking para nosotros en Colombia sea mucho más alto, por supuesto esto va a traer beneficios como que atraiga inversión extranjera, que mejore la prima de riesgo, que los títulos de deuda pública tengan unas tasas de intereses menores, entre otros beneficios adicionales. Jason, podríamos decir que esto obedece a un tema coyuntural, por lo que usted ya menciona, o estamos hablando de pronto ya de un problema de confianza estructural, también entre otras por quienes miran a Colombia con la intención de invertir, sin embargo, hoy todavía sienten incertidumbre y eso también nos está restando puntos frente a todas estas variables que pone en consideración este ranking a nivel global. Dentro de este proceso hay una variable muy importante que es la prima de riesgo del país. La prima de riesgo del país básicamente lo que hace es que compara qué tan riesgoso es, por ejemplo, hacer inversiones en Colombia respecto a Estados Unidos, respecto a Argentina, respecto a Francia, respecto a Chile. Entonces, en la medida en que esa prima de riesgo aumente, eso significa que los inversionistas van a ver que Colombia es un poco más riesgosa que el resto de los que tengan una prima por debajo de los niveles que tenga Colombia. A eso nosotros le sumamos lo que generan las calificadoras de riesgo en el mundo, que principalmente hay tres, que es Standard Poor's, que es Fitch y que es Moody's. Básicamente, en resumen, entre mejor tengamos una calificación respecto a la percepción internacional. En ese sentido, las calificadoras, la prima de riesgo va a mejorar, es decir, la prima de riesgo va a ser menor porque entre más alto se considera que es más riesgo invertir en un país o en una economía. Y respecto al tema de, por ejemplo, la deuda ahorita está en un interés promedio, los títulos de deuda pública del 14% efectivo anual, seguramente con estas implicaciones de mejorar en esa calificación de las calificadoras y los rankings de los que estamos hablando, esto va a repercutir en que estos intereses que tenemos en la deuda pública de Colombia, esto nos va a ayudar para seguir disminuyendo estas tasas y poder mejorar la competitividad en ese sentido en el país. Entonces, para, digamos, concluir, em, Colombia, en la medida en que tenga un mejor ranking, va a ser mucho más abierto para los inversionistas. El dólar es un termómetro bastante importante del tema. Entre más bajo esté el dólar, se asocia a que hay menos riesgos en el país. Entre más alto esté, pues se asocia a que hay más riesgo en el país en este momento coyuntural del país, que es un tema de elecciones.
Jason, yo quiero que revisemos, por favor, nos apoye con el análisis de los siguientes datos. Y es que de acuerdo con este ranking, en eficiencia empresarial nos ubicamos en el puesto 51, o sea, mejor que nuestra posición general. Pero en eficiencia gubernamental nos estamos hundiendo hasta la posición 68 también entre 70 países. En ese orden de ideas, ¿cómo hace nuestro tejido empresarial para mantenerse competitivo considerando que variables como el tema de finanzas públicas, de regulación, entre otras, van hacia abajo, retroceden? Sin embargo, tenemos un tejido empresarial muy resiliente. Esa pregunta, esa conclusión que tú haces es muy valiosa porque efectivamente eso es lo que ha tocado por muchas empresas estos últimos años desarrollar. Un empresario, por ejemplo, que antes estaba constituido en Colombia únicamente, hace unos años le ha tocado constituirse, por ejemplo, en Estados Unidos abriendo una LLC, una corporation, abriendo una empresa en Panamá, abriendo una empresa en Europa, ¿sí? Básicamente haciendo lo que nosotros llamamos en banca de inversión spin-off, haciendo como una especies de subsidiaria en otros países y viendo cómo optimiza la parte tributaria de la forma más adecuada para poder, pues, crecer de una buena manera. Al final, la conclusión es que los empresarios, independientemente del gobierno que en el momento esté bajo la responsabilidad de Colombia, siempre han optado para, como tú bien lo decías, esa palabra de hacer un proceso resiliente que les permita básicamente poder seguir creciendo corporativamente independientemente de la situación política. Es por eso que en ese ranking que tú mencionas, el tema empresarial sigue creciendo. Recordemos que en los últimos años han llegado inversiones como la de los Gilinski, donde prácticamente adquirieron Nutresa y se hicieron parte como dueños del GEA. Entró Nubank, David Vélez, uno de los hombres más ricos, o el hombre más rico de Colombia, uno de los hombres más ricos del mundo. Han entrado inversiones muy importantes al país. Entonces, al final, el sector privado sigue viendo oportunidades en Colombia y allí es donde pues el mensaje para los empresarios es que al final hay oportunidades y obviamente cada empresa se adapta a la situación del gobierno en particular de turno. Jason, también hemos visto que hoy en día la competitividad no solo es un tema de presupuesto, de músculo financiero detrás de cada idea, detrás de cada proyecto, sino también se traduce un poco en reglas claras del juego. Muchos empresarios que pasan por negocios DITU nos han argumentado la necesidad de reglas claras de juego, de seguridad jurídica. ¿Qué tanto esto influye respecto también a esa inversión extranjera que es fundamental y que por supuesto requiere también Colombia para su desarrollo económico, para su desarrollo empresarial? Efectivamente, es un factor importante de mi parte dirigiendo un banco de inversión en Colombia que trae inversión de Estados Unidos acá a Latinoamérica y pues principalmente a Colombia. Eso es básicamente el día a día de lo que a nosotros nos dicen los fondos de inversión, sean private equity, venture capital, hedge fund, etcétera. Es básicamente que si se invierte un capital, siempre se va a buscar esa seguridad jurídica para poder hacer inyecciones de capital en las compañías que existen en Colombia. Porque digamos que ahorita estábamos hablando de que el empresario va a buscar siempre eficiencias para poder mejorar su rentabilidad y demás. Pero si un empresario, digamos que por ejemplo está operando en una zona en la que de pronto no tenga una seguridad jurídica, donde de pronto no pueda operar porque hay grupos ilegales armados que no les permiten como tal desarrollar sus operaciones, pues independientemente de que tenga la voluntad política, la voluntad de continuar empresarialmente desarrollando sus proyectos, no se va a poder hacer. Y esto es algo muy importante porque para nosotros, como digamos, por ejemplo, en el sector de banca de inversión, traer capital extranjero, siempre los fondos de capital van a requerir que haya una seguridad jurídica para que pues esos recursos puedan llegar de una manera tranquila. Recordemos, por ejemplo, SoftBank. SoftBank le invirtió a Rappi $1.000 millones. Cuando inició Nubank, hubo un fondo de inversión Sequoia Capital, le puso $2 millones. Ahorita Nubank está evaluada en casi $70 billones según
la bolsa de Nueva York. La empresa más grande ahorita del país dejó de ser Ecopetrol y ahora es Nutresa en su capitalización bursátil. O sea, hay mucho capital, pero sí es importante dar garantías para los empresarios e inversionistas extranjeros, que ellos puedan entrar a Colombia y poder hacer las inversiones que se requieren, ya de niveles bastante altos. En esto también está jugando un rol determinante, Jason, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Hablemos también de ese rol que es más que necesario hoy dentro de las industrias de nuestro país, justamente para garantizar la competitividad que hoy exige el mundo. Bueno, lo de la inteligencia artificial es algo que definitivamente llegó para quedarse y eso va a hacer que todas las empresas puedan crecer su competitividad. Y acá muy rápidamente en 15 segundos, hace unas semanas pude estar en San Francisco, California, en Estados Unidos, y básicamente ya uno ve empresas que operan con 3 empleados y facturan $20 millones al año porque todos estos procesos se han optimizado con IA. Esto hace que los costos se reduzcan, que pues se requiera otro tipo de mano de obra. Entonces, para responder la pregunta es, definitivamente las compañías necesitan estos procesos ya que todo está evolucionando. El sector financiero, bancaria, se ha dado cuenta, por ejemplo, que ahorita el blockchain, todo lo que corresponde a los tokens, a los smart contracts, a todo esto que ha venido en el mundo llegando e impactando, se necesita incluir dentro de la economía y esto va a ser algo que va a tener unos cambios sustanciales para los siguientes años y definitivamente los empresarios hay que tener en cuenta estos métodos porque llegaron para quedarse y seguramente vienen unos retos importantes para todas las empresas y poder desarrollar estos procesos. ¿Qué otros factores van a resultar cruciales para que en ese ranking ganemos casillas? Porque hoy por lo menos vemos a Argentina por encima de una economía como la nuestra, que sabemos, hemos sido testigos, digamos, de esa hiperinflación que ha tenido en años recientes. Hemos visto también cómo con el nuevo gobierno ha habido de pronto una estabilización, pero sin embargo está hoy mejor que Colombia, que también históricamente ha logrado tener unas finanzas, una inflación mucho más equilibrada. Bueno, algo importante de pronto que podemos fortalecer o varias variables que podemos fortalecer para poder superar ese ranking en el que actualmente nos encontramos es, por ejemplo, el per cápita. Colombia, a pesar de que tiene una economía digamos que estable, no es la mejor, pero es estable, tiene un crecimiento estable, la inflación está controlada. Si vemos el per cápita no es tan representativo por ciudadanos respecto a otros países. Adicionalmente, es importante fortalecer la parte de innovación y la parte empresarial. La parte empresarial es una parte y una variable fundamental para poder mejorar en ese ranking, ya que normalmente son los que jalan casi todos los procesos de crecimiento. Pero en Colombia, por ejemplo, simplemente para dar un solo ejemplo de tantos que hay, el sector de la construcción. El sector de la construcción se ha visto castigado. ¿Por qué? Porque ha tenido un proceso de inflación bastante alto, es un sector que genera mucho empleo, entonces en la medida en que genera empleo, pues también le impacta bastante la subida, como por ejemplo el salario mínimo. Adicional, por ejemplo, el tema de las personas que compran vivienda, una persona que gana un salario mínimo y va a comprar una vivienda de interés social, una vivienda de interés prioritario, si uno hace todos los cálculos de ese 70% que tiene que refinanciar con un banco o ese 30% que tiene que pagar de cuota inicial, muchas veces resulta siendo no viable para una persona así que gana un salario mínimo. Entonces, al final, no importa que el salario aumente bastante si nosotros no tenemos un crecimiento económico. Colombia, para mejorar este aspecto, tiene que fortalecer mucho más la parte empresarial y eso se hace atrayendo inversión extranjera. Si llegan más inversiones extranjeras, seguramente esto va a haber
unos cambios muy positivos. Miremos, por ejemplo, Nutresa, Avianca, todas estas empresas que son de las más grandes del país, normalmente tienen una sede en Panamá, su sede en Colombia y su sede en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tributariamente les toca hacer unas gestiones para que pues puedan como ser eficientes en ese sentido. Entonces, si Colombia de pronto diera un fuerte enfoque en la parte empresarial, seguramente esto ayudaría bastante a mejorar este ranking, que ha sido lo que, comparado con el ejemplo que mencionabas, estimada, con Argentina, pues se ha mantenido, digamos, de una manera diferente a cómo se ha manejado con Colombia. Pues ahí está el análisis que hoy nos entrega Jason Andrés Balaguer, así hoy de Validus respecto a lo que ha pasado con el ranking de competitividad y esas casillas que hoy retrocede Colombia dentro de las 70 economías que han sido evaluadas. Pues Jason, mil gracias por su tiempo acá en Negocios Jit, un gusto conversar con usted. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Que tengan buen día. Lo mismo, Jason, a las 3:40.